Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a tu visita favorita. Qué gran gusto encontrarnos como siempre cada miércoles con ustedes allí y que ya me anticipo a enviar algunos saludos como Adriana Di Pinto, María Isabel Álvarez, Mabel Betiol, Analía Rosso, al maestro Bravín, que yo sé que nos está mirando, que está allí compartiendo desde su casa, le mandamos un abrazo enorme, enorme. Carlos García, por supuesto, que también está viendo, claro que sí, con Mariela. Y bueno, tanta gente más. Disculpen que no les nombre a todos y a todas, pero saben que están acá en nuestro corazón y que justamente si estamos aquí cada miércoles y Gustavo nos abre las puertas de este maravilloso programa que es Radio TV en su temporada número 15, es porque tanto Gustavo con todo su equipo y nosotros tenemos esa inmensa inquietud y alegría de encontrarnos con ustedes y compartir de nuestros referentes. Y antes de ir con nuestro invitado del día de hoy, me gustaría, le pido a la señora directora, al maestro Diego Hernán González, que pongan la placa de lo que va a suceder este sábado, exactamente. La tertulia del mes de junio. Recordemos que vamos por la temporada 12 de tertulias Dúo por la Vida, tertulias declaradas de interés cultural y municipal por el Consejo Deliberante. Esta, la de este sábado a las 20:30 horas, ¿cómo se llama? Bandoneón Arrabalero, por supuesto, porque esta va a ser en homenaje a ese gran músico que hemos tenido aquí en Villa María, el maestro bandoneón Vanzetti, de quien aquí en estudio tenemos a alguien muy especial que nos vino a visitar. Así que este sábado 3 de junio, 20:30 horas, el cantorazo Carlos Vanzetti, el maestro Oscar Bravín y Dúo por la Vida en bandoneón arrabalero, en ese homenaje al gran maestro al bandoneón, el maestro Vanzetti. Ahí están los teléfonos al 353-5655-768. Pueden hacer la reserva y el bono contribución es de 2.000 pesos, y lo cual incluye el ágape, el show y por supuesto sorteos. Y ahora sí, si se me permite, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, un cantorazo. Yo ya les digo que es un cantorazo porque venimos ensayando, lo estoy escuchando, bueno, muchos de ustedes lo conocen, por supuesto que sí. El señor Carlos Vanzetti. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Emiliano, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos, gracias por invitarme Por a esta favor. noche. Por favor, es un gran gusto. Bueno, desde que te conocimos, te estamos conociendo y nos estás conociendo a Exactamente. través del maestro Bravín, que tiene esas cosas de juntar gente linda y generar encuentros maravillosos. Bueno, este afán de querer hacer algo juntos y que ya llegó el día Así es. y esas cosas de la vida que hacen que también llegó esta estrategia, si se quiere, de coordinar el programa con tu visita y el homenaje a tu papá, que en definitiva es lo que nos está moviendo a todos en este caso, ¿no? Sí, sí, así es. Yo soy un cantante amateur, como te decía, y siempre me surgió la necesidad de que el apellido Vanzetti siguiera ligado al tango. De corazón, con lo que uno puede hacer, bueno, particularmente la generosidad de Oscar Bravín, que un día lo llamé porque yo era compañero, amigo de su hijo Titina en la secundaria, entonces eso me movilizó a llamarlo, y bueno, y nos juntamos, la primera juntada, me acuerdo, le llevé el bandoneón de mi papá, que hacía años que no sonaba. ¡Wow! Y se lo llevé y bueno, y ahí nunca me voy a olvidar esa noche porque Oscar la llamó a su esposa y dice, ¿no sabes qué tengo acá? ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿No sabés qué es esto? Y le mostraba el bandoneón y decía, ¿qué es? Es el bandoneón de Rubén Vanzetti. O sea, esa admiración que Oscar demostraba hacia al bandoneón de mi papá me generaba una emoción, porque aparte, como yo te he contado en otras oportunidades, ese bandoneón para mí, para mi hermano, es un integrante más, es un hermano Claro. más ese bandoneón. Y bueno, esa noche que Oscar lo tocó, que subí una filmación a Facebook, fue tan emocionante, y bueno, y desde ahí empezó una relación linda con Oscar, y que cada tanto me invita y cantamos y para despuntar el vicio.
Claro que sí, pero además, bueno, yo le quiero compartir a la audiencia. Vos decís que sos cantor amateur, muy bien, correctamente. Pero querida audiencia, acá Carlos tiene el tango en las venas. Y se lo digo, yo se los comparto como porteño, humildemente lo digo por favor, pero como porteño que estudié en la Academia Nacional del Tango, en el liceo. El fraseo, el timbre, la colocación de la voz, los matices, evidentemente amateur o no amateur, el tango corre en tus venas y se plasma a través de tu instrumento, que es la garganta en este caso, ¿no? Sí, sí, puede ser. Yo siempre digo que no soy un escuchador de tango, pero lo escuchaba de la panza, Claro. porque en mi casa la música era el día a día. Y seguramente he estado en la panza y mi papá tocaba el bandoneón como lo tocaba todos los días. Y después crecí y en mi casa era música y era bandoneón y era cantante y era desfilar de músicos. Y yo siempre le decía que a veces me reía porque a lo mejor yo estaba viendo Carosi Narizota a las 5 de la tarde y abría la puerta del living y me decía, papá, toca más despacio. Y él me hacía caso porque él antes de músico era un muy buen padre y es algo que siempre recuerdo una vez escuchar una nota de Rufino, un cantante Sí. rosarino, que mi papá tenía el placer de acompañar muchas veces, y una vez cuando le preguntaban del bandoneón que lo acompañaba, él dice, no, no quiero hablar del bandoneón, quiero hablar del padre, dijo. Terminamos de tocar y todos nos felicitaban y Vanzetti dijo, yo lo único que quiero hacer, me quiero volver a mi casa, a estar con mi hijo y con mi esposa. Entonces Hermoso. él era un excelente músico, pero era un excelentísimo padre. Qué hermoso eso que contás, ¿eh? Sí, realmente es, porque yo, como te decía, yo eh, tuve la desgracia, si se quiere decir, que bueno, que él se fue de gira cuando yo tenía 16 años. Entonces yo no tuve la oportunidad, lo mejor que hubiera tenido, de tener charlas eh, inmensas, digamos, a los 20, 25, 30, que te empieza a surgir, che, papá, vos qué hacías. No tuve Claro. esa oportunidad de tener esas charlas, pero sí tuve la oportunidad de vivirlo como padre y ahora, en el día a día, inclusive hoy que ya el 3 de marzo cumplió 35 años que murió mi papá, me sigo cruzando con gente en la calle y mi papá me sigue abriendo puertas, pero no solamente de puertas musicales, sino puertas de la vida. O sea, sí, Vanzetti. Siempre en Córdoba, cuando yo decía Vanzetti, cuando vivía en Córdoba, me decían Saco y Vanzetti. Claro. Pero en Villa María, cuando yo digo Vanzetti, me dicen, ¿qué sos del gordo Vanzetti? Pero hace 35 años y me sigue pasando. Es increíble. Y con las cosas que me va contando la gente, con las cosas que me ha contado mi familia, he ido reconstruyendo una historia musical de mi papá que seguramente es incompleta, porque su historia fue muy nutrida, pero bueno, pero es lo que yo sé y lo que he escuchado y me nutre. Y te quería decir algo más. Él siempre decía, yo quiero que el día que yo no esté, porque yo tengo la sensación que la gente cuando muere joven, como murió él de 48 años, yo tengo la sensación que en algún lugar es como que lo saben, porque viven todo rápido. Y él decía, yo dice, cuando ustedes, el día que yo no esté, cuando ustedes vayan caminando por la calle y digan, ahí va ese muchacho, amigo, a mi hermano, es Vanzetti, no van a decir, son hijos de un hijo de, él va a decir, son hijos de un buen tipo, y realmente. Y me Claro da que el sí. placer que me dices, sos hijo de un buen tipo y sos hijo de uno de los mejores bandoneones que yo he escuchado en mi vida. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla y qué orgullo. Por eso una gran alegría para nosotros y agradecimiento estar conversando con vos. Quienes nos conocen, a la audiencia en general, saben que además de esta inquietud de ser artistas, también tenemos esta inquietud de rescatar nuestra cultura y de construir y seguir construyendo una cultura inclusiva y una cultura con contenido. Y consideramos que no se puede continuar ese camino si no a su vez vamos rescatando y observando lo que hicieron esos grandes, ¿no? Como en este caso, como le decían, el gordo El Vanzetti. gordo El Vanzetti. gordo Vanzetti. ¿Qué nos podés contar? Porque la audiencia siempre se renueva, por supuesto, ¿no? Vos
desde hijo, desde el que rescata en alguna medida también la historia de tu papá, ¿no? Nosotros estamos en constante contacto con el hijo de Roberto Goyeneche, de Roberto Polaco Goyeneche, y es un constante defensor y rescatador, si se me permite, de la historia de su padre, Claro, ¿no? De claro. mantener y sostener ese nombre en nuestra historia. Y esto que vos hacés es muy importante porque hace a la historia de Villa María. ¿Qué nos podés contar de lo que fue esa carrera meteórica, carrera por llamarlo, en realidad ese camino artístico, ¿no? Que fue meteórico, que fue rapidísimo, ¿no? Bueno, lo principal, digamos, que él empezó con el bandoneón de muy chiquito. Su papá era jefe de ferroviario en Las Mojarras. Él venía con su bicicleta, con el bandoneón desde Las Mojarras a Villa María a estudiar con el profesor Calderón. Y después, a muy temprana edad, se fue a Buenos Aires a jugar en primera, como yo digo, porque él, a muy temprana edad él ya estaba en la orquesta de Lorenzo Barbero. Compartía pensión y orquesta con, no me va a salir ahora el nombre, con, bueno, un gran bandoneonista que ahora no me sale el nombre. Ya va a venir. Ya va a venir. Él en ese momento grababa, estaba en esa orquesta, recorrían el país. Después ya cuando en uno de los grandes bailes que hacen acá en el Club Rivadavia la conoce a mi mamá, se enamora perdidamente y se viene a Villa María. Y desde acá, desde Villa María, muy joven, porque se casó con 22 años con mi mamá, o sea que a los 22 años él ya había recorrido Buenos Aires, había hecho sus contactos. Lo habían contactado para formar la primera formación del Sexteto Mayor. Wow. Que él en su momento decidió que no, que se quería quedar y se vino a Villa María. Cuando venirse a Villa María no es como ahora que nos comunicamos fácilmente, era irse de la escena, Claro. de la escena musical, pero bueno, vino acá y construyó sus tríos con piano, con violines, con cantante, y acá empezó a remarla, era un adelantado porque él era hincha de Piazzolla. A veces se quejaba que por ahí a lo mejor no lo entendían, porque en su momento, te estoy hablando, mi hermano nació en el 68, o sea que en el 60 por ahí debe haber empezado acá en Villa María a recorrer los escenarios. Claro. Pero, y bueno, y él particularmente en su momento todos los grandes valores del tango que recorrían provincias vecinas los contrataban a él, entonces eso me dio. No sé, yo por ejemplo recuerdo al Chiqui Pereira pidiéndome la guitarra y tocando y cantando un tango en el living de casa. Wow. O estar sentado tomando mate con Guillermito Fernández y contando de su película que había grabado. O ir a tomar un helado a una heladería que estaba, si no mal recuerdo, debajo de donde era el Hotel City. Y bajar del hotel y estar charlando con Enrique Dumas. Wow. Estar comiendo un asado porque aparte mi papá tenía eso, los invitaba a esos cantantes que andaban recorriendo la Argentina, los invitaba a casa, les hacía un asado y comíamos asado en casa. Y recuerdo, por ejemplo, en una mesa larga, tener en la punta a Gagliardi recitando. Uy, qué maravilla. Entonces, bueno, y todas esas cosas que yo con mi corta edad iba mirando, y en ese momento no iba dimensionando, pero bueno, era un niño. Y bueno, y después del fallecimiento de él, el devenir de las cosas y de lo que te iban contando, uno iba teniendo dimensión de lo que realmente significaba mi papá como bandoneón. Gente joven que hoy en día me dice, che, lo que tu papá hacía era tremendo. Y bueno, y ahora estoy en esa cuestión de intentar buscar grabaciones de tango de él. Ah, mirá. Porque la única grabación que tenemos disponible de hoy en día es cuando él, ya después, cuando el tango había tenido un bajón y ya no había tantos conjuntos. Claro, y él agarró y junto con Lucas Arregui y Nolo Marchán hicieron un trío que se llamó Naquis, que también en su momento fue de culto en Villa María, fuera muy seguido, hicieron música de Lerner, zambas, tango, y realmente lo único que tengo es una grabación, digamos la grabación de un CD
de Naki. O sea que ahora la gran deuda que tengo es encontrar, que tengo una cinta, que algo te contaba el otro día, Sí. que tengo que ver cómo podemos digitalizarlas para por lo menos sentir ese bandoneón tocando el tango. Totalmente. Voy a aprovechar también, ya que comentás esto, que me parece muy interesante y qué bueno que lo podamos hacer en un programa televisivo. Entonces, ahí dejo esta inquietud a todos y todas los y las televidentes. Estamos buscando la familia, el hijo del maestro Rubén Vanzetti, el señor Carlos Vanzetti y su familia, están buscando grabaciones de su padre. Siempre hay coleccionistas, siempre hay historiadores. Aquí hubieron programas de televisión, de radio en la ciudad, me imagino que unos Sí. cuantos. Entonces, capaz que ahí en algún lugar alguien tenga alguna grabación y estaría buenísimo si pudieran acercarle, aunque sea una copia, al señor Carlos Vanzetti. Si no saben cómo ubicarlo, pueden comunicarse con Gustavo Caroni, conmigo en las redes, preguntar y enseguida se contacta. Pero capaz Sí. que se rescate. Hay quien tenía algunas cosas que en su momento me hizo escuchar, pero obviamente eran cosas grabadas en vivo y de muy poca calidad. Era Renato Sancinanea. También, claro. Tenía cosas, Claro, Renato y claro. también me contó muchas historias en su momento de Claro, cosas han de... Y compartido. sí, han compartido mucho tiempo, mucho tiempo. Claro, Sí. claro, claro, claro. Qué maravilla. Bueno, el maestro Vanzetti, Don Rubén, porque es lindo llamar Don, Don ¿viste? Rubén. Acá tenemos esa cosa que como Don, Doña es... ¿Querés que te diga su segundo nombre? ¿Cuál? Que lo sabía poca gente. Sigifredo. Sigifredo. Rubén Sigifredo Vanzetti. Pero mirá vos. Bueno, ya habrá que investigar el significado de ese Sí. nombre y el origen, ¿no? Y siempre me cuenta que él me quería poner Pantaleón, Carlos Pantaleón Vanzetti. Mirá. Carlos por Gardel y Pantaleón por Piazzolla. Mirá. Mi mamá no lo dejó y me puso Carlos Federico. Carlos por Gardel, Federico por Chopin. Mirá, Así qué que maravilla. yo iba al jardín y cuando alguien me preguntaba cómo me llamaba, yo no decía Carlos Vanzetti, yo decía Carlos por Gardel y Federico por Chopin. Qué grande, qué mágico, qué lindo. Pero qué hermosas experiencias. Sí. Vos sabés que vos me estás contando esto y uno hace analogía con la historia de otros que va escuchando, ¿no? Y bueno, ¿cuántos hijos han tenido esta fortuna de su infancia y al menos en tu caso, una parte de tu adolescencia haber sido abrigada por esa comunión de artistas, de esas noches, Sí, ¿no? realmente. Qué hermoso, qué hermoso. Nosotros lo que traemos todos los miércoles, como sabe la querida audiencia, es una canción interpretada por el Dúo por la Vida, un tango en realidad, interpretado por el Dúo por la Vida, y lo hacemos en homenaje al invitado o a la invitada del día. Hoy yo le voy a pedir al maestro Diego Hernán González, como a nuestra querida directora Patricia Carmé, que vayamos con la canción que eligió el maestro. Ahora nos vamos a desandar cuál es. Yo después digo cuál, el autor y todo, y cuándo fue grabada. Si les parece, vamos nomás, por favor. ¿Esto qué?
Bueno, qué emoción ver nuevamente esa imagen. Bueno, acá va porque Muy, la quise tanto para vos. muy lindo, hermoso. Mores, Taboada, con el ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Córdoba. Eso se hizo este año, en febrero, en el aula magna de la Universidad Nacional de Ciencias Exactas, Universidad de Córdoba, Córdoba Capital. Algo que también hizo tu papá fue componer. Sí, compuso. Y eso es algo también, una cuenta pendiente, recopilar. Bueno, el otro día cuando estuvimos ensayando, buscando, encontré un tango, que ahí le tengo la copia a Diego que le gustó y tengo la copia para que lo pueda sacar. Uy, qué lindo. Pero hizo varios. Además, me acuerdo que había mandado a concursos, había mandado tangos, entonces esa otra cuenta pendiente, recopilar, intentar recopilar lo que él ha escrito. Tal cual, Sí, bueno, lo mismo. Entonces a la gente, todo lo que conozcan o encuentren que haya compuesto don Rubén Vanzetti, por favor, hacerla llegar a Carlos, ya sea a través nuestro o quienes lo conozcan y sepan cómo llegar a él, hacia él también, ¿no? Qué importante. Creo que teníamos imágenes. No sé si estaban las imágenes para pasar. Si no, nosotros igual seguimos conversando, por supuesto. Porque realmente cuando uno viene de la capital federal, donde pareciera que allá pasa todo, esto debe pasar en todos los países, ¿no? Obviamente, la capital de una nación es donde se nuclean muchas cosas y por consiguiente pasan muchas cosas. Pero a veces uno cree que en el resto del país no pasa tanto y de golpe uno venir acá y sumergirme y encontrar un legado y una historia como el de tu papá, bueno, o sea, soy el sueño del pibe, ¿viste? Se cumple en el mejor de los sentidos. ¿Qué crees vos que, que le hubiera gustado a tu viejo, bueno, yo hablo como tanguero, perdón, sí, está perfecto, no, está perfecto, me perdón, encanta, ¿no? me encanta. Como continuidad del tango, no sé si me explico bien, o sea, en este desarrollo constante, porque tu papá tenía una visión más piazzoliana también, ¿no? ¿Vos qué crees así, imaginando un poco, para dónde hubiera seguido tu papá con el tango? Yo creo que él era un precursor y yo la otra vez vino acá, hubo un show de tango en la explanada acá en el predio ferroviario y había venido un grupo de Buenos Aires, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, y yo veía cómo tocaban, hacían como un ensamble de tango muy moderno, y yo veía los movimientos de los bandoneonistas, y yo decía, eso lo hacía mi papá hace 30 y pico, no, que 30 y pico de años, 50 años atrás. Mirá, Cualquier persona que te pueda contar, que vos te cruces, que te diga yo lo vi tocar a Vanzetti, era verlo, escucharlo era una cosa y verlo era otra también, porque él era un tipo que se poseía, lo poseía algo cuando tocaba, movía su pelo largo, se contorsionaba, era un espectáculo en sí verlo, cómo se movía. Y yo creo que mi papá hoy yo creo que él estaría tocando, no sé, estaría tocando a lo mejor fusionándose con música urbana, por ejemplo. claro. Porque como él en su momento, el bandoneón en el folclore, que estoy hablando de Naki, o sea, él murió hace 35 años y el bandoneón en el folclore fue todo también muy, muy nuevo y tocar temas de Alejandro Lerner con bandoneón. Claro. Entonces yo creo que él seguiría, obviamente, porque él era un tanguero de pura cepa, pero también se fusionaría con otras cosas y le daría lugar a la juventud y yo me lo imagino ahí. Y yo me lo imagino, mira, recién que no me acordaba con quién él compartía pensión con Dino Saluzzi. Ah, bueno, nada más y nada menos. Bueno, y si uno lo ve hoy a Dino Saluzzi, cómo está, todo lo que hace, cómo fusiona Sí. distintos estilos de música, yo creo que a él me lo imagino en esa tendencia también. Y obviamente no dejo de pensar todo lo que hubiera hecho. O sea, no nos olvidemos que él murió con 48 años. No, muy joven, muy O joven. sea que todo lo que hubiera hecho. Ayer me puse a escuchar lo único que tengo grabado, que es el CD de Nakis, y realmente ese bandoneón, que te lo voy a prestar para que lo escuches,
ese bandoneón emociona. Y no te lo digo porque el bandoneón, porque puede ir por lo sentimental, pero Claro. ese bandoneón era distinto como sonaba. Era una cosa impresionante. Qué lindo. Bueno, justamente esto se fundamenta porque hay mucha gente que dice lo mismo y no son hijos de tu papá, o sea que lo estás diciendo con absoluta objetividad, que eso Y hay es algo que me gustaría importante. contarte, Sí, que no sé si, no sé, se lo he contado a amigos o a muy poca gente. Nosotros vivíamos en Catamarca al 100, casi llegando a la costanera, frente al Club Deportivo Central Argentino. Mi papá era empleado de banco, porque bueno, él obviamente priorizaba a su familia y por ahí de la música únicamente no podía vivir. claro. Él llegaba del banco y nos íbamos caminando al Club Banco de Córdoba a hacer unas pileteadas, mi papá, mi hermano y yo. Cuando la costanera no era lo que hoy se conoce, la costanera, digamos, la ciudad le daba la espalda a la costanera. La Claro. costanera era Yuyo, era apenas un camino de tierra y nosotros nos íbamos caminando, todos los que son nativos de Villa María se van a ubicar, más o menos como dice, íbamos caminando hasta el Club Banco de Córdoba. Y él siempre se paraba en un lugar y decía, este es el mejor lugar que me gusta mirar el lago. Él miraba el lago y ese lugar decía, este es el lugar que más me gusta mirar el lago. Íbamos caminando con mi hermano y con mi papá hasta el club, nos dábamos el chapuzón en la pileta y veníamos. Y un día, de la municipalidad, creo que era con el gobierno de Miguel Ángel Beglia, nos dicen que lo iban a homenajear a mi papá y que iban a hacer el escenario con el nombre de mi papá. ¿Y dónde lo hicieron sin que nadie supiera? Lo hicieron exactamente en el lugar donde mi papá se paraba a mirar el lago y decía que ese era el mejor lugar para ver el lago de Villa María. Exactamente en ese mismo lugar, la municipalidad, por designio divino, decidió ahí hacer el escenario Rubén Bansetti, que hoy en día tiene, en él se hacen un montón de despliegues culturales. Pero qué hermoso lo que nos estás contando como ciudadanía. O sea, es un aporte a la cultura de Villa María súper importante lo que decís. Cuando vos O sea que donde está Do- hoy no, ubicado el el escenario con escenario el era nombre de tu papá, era cuando íbamos caminando, él paraba ahí y decía, desde acá está la mejor vista del lago. wow. Y eso vos sé que cuando apenas pasó, yo estaba en Córdoba, vine, nos invitaron, fuimos a la inauguración, yo en ese momento yo no caí. Y después con el tiempo me di cuenta, digo, acá donde parábamos a mirar el lago, con mi papá, con mi hermano, parábamos a mirar el lago y él decía, de acá es la mejor vista del lago. Y ahí hicieron el escenario. Wow, qué maravilla. Bueno, sí, son esas cosas, ¿viste? Sí, Hay algo que está más arriba que nosotros, ¿no? exactamente, Por supuesto, exactamente, por supuesto. exactamente. ¿Recordás algo de cómo era tu papá al momento de estudiar, de armar proyectos? Mira, recuerdo por ejemplo que un día le dije, papá, ¿por qué tocas también el bandoneón? Y él me dijo, ¿viste cuando vos querés mirar un rato tele? Cuando vos querías jugar un rato al fútbol, cuando vos querías jugar un rato al básquet. Bueno, todos esos ratos que vos tenés, yo tocaba el bandoneón. Yo tocaba todo el día el bandoneón. Era mi pasión. Y él cuando armaba proyectos, yo a lo mejor no tengo tantos recuerdos de cómo los armaba, pero se Claro, tomaba todo con mucha seriedad. Él era un profesional, él era un músico, un artista devenido en empleado banco porque obviamente tenía nosotros, su familia, éramos su principal sostén, claro. éramos su principal motivo, pero se lo tomaba todo con mucha seriedad. Mira, yo recuerdo, él salía del banco, no sé qué hora decirte, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, que eran otras épocas que se hacían hora extra, y a lo mejor mi mamá le hacía un mate cocido y él salía y se iba de gira, a Mirá, acompañar a lo mejor a La Rioja, a donde fuera, a hacer un trío, un doblete, un triplete que le llamaban. claro. Y después a lo mejor estaba todo el sábado y todo el domingo de gira y a lo mejor llegaba el domingo, lunes, madrugada del lunes a las 5 de la mañana, muerto de frío. Mi mamá le hacía un mate cocido, se calentaba un poco las patas, hablando, y, Hablando bien tanguero. y se iba al banco a trabajar, a cumplir. Después otra anécdota que me la contó mi tía Rita, que es la que me queda de mi familia, que me tira data de mi papá. Ella sería hermana de tu papá, No, ella es cuñada, ella es cuñada. esposa de un hermano de mi mamá, pero Ah, vivimos al lado, ah, teníamos los patios unidos.
Ella un día dice que le decían, Rita, no sabe que me llamaron en el banco, me llamó el gerente y me dice que quiere que me corte el pelo, en plena dictadura. Claro. Que no, que yo tengo el pelo muy largo. Y yo le decía, pero gerente, yo soy músico, yo soy un artista, necesito tener el pelo largo, porque aparte el pelo era parte de su movimiento Claro. artístico. Así que bueno, mirá cómo conjugaba, cómo intentaba conjugar esa vida, ¿cómo decir? No seria, sino esa vida formal del bancario que necesitaba tener los ingresos para mantener su familia, con la vida del músico, que la música era obviamente su gran pasión. Totalmente. Aparte estamos hablando de un creador, creador, creador. Entonces o sea, una cosa es el músico, el cantante. Otro paso son los que son intérpretes. Además de ser músicos o cantantes, son intérpretes. O sea, que van un paso más adentro. Y están los creadores, que son los que componen. Claro. Tu papá era músico, era intérprete, era creador, padre de familia. Componía con el piano, me acuerdo que se ponía con el piano. Componía con el piano, Sí, se mirá. ponía con el piano y componía. Mirá qué maravilla. O sea que ejecutaba el piano también tu Sí, papá. sí, pero no lo hacía en casa Para componer. para componer, posiblemente para por ahí armar arreglos, Claro. buscando las tantas cosas que he estado buscando estos días. He encontrado una carpeta inmensa que decía, por ejemplo, arreglos para segundo bandoneón, por ejemplo. Wow. Un montón de cosas así. Mirá, qué maravilla. Así que él hacía sus propios arreglos, sí. Qué maravilla. Bueno, ahora hablando un poquito de vos, ¿no? Y adentrándonos en que ahora se acerca ya esta fecha del sábado, sábado 3. ¿Cómo sos vos con respecto, porque más allá de que uno lo haga de manera amateur o no, cuando uno lo hace desde el corazón lo que está haciendo, y en tu caso encima con el adyacente que ya dijimos antes, ¿no? De traerlo en las venas, lo que uno hace con el corazón ya es profesional, cuando uno le presta la atención, el tiempo necesario. ¿Cómo sos vos a la hora de estudiar repertorio, nuevos tangos para tu repertorio? Y a la hora de prepararte para lo que es cantar. Me lo tomo con mucha seriedad. Hace aproximadamente ya más de 10 años que tomo clases de canto. Voy a la academia de Pablo Cordero, en Bravo, que Pablo me ha aportado muchísimo a mi forma de interpretar el tango, a los recursos para poder Claro. hacerlo. Y me lo tomo con seriedad, elijo los tangos. Obviamente me voy mucho para el lado de Piazzolla, me encanta Piazzolla, pero me gusta mucho el tango canción, pero me lo tomo, como voy a decir, me lo tomo con seriedad. O sea, Claro. me gusta que si hago algo, que sea algo de calidad. Claro. Aparte, más allá de que obviamente que nunca voy a poder estar a la altura musical de lo que era mi papá, pero siento como siento que le debo el respeto. Claro. De que si lo hago, lo haga con seriedad. Es más, yo en el quincho de casa hecho en un cuadro, hecho como un collage con fotos de él y agregué algunas fotos de mi mamá, pero básicamente son fotos artísticas de él. Y siempre que canto, me imagino que me está escuchando. Siempre, Wow. siempre, siempre. Y cuando escucho un bandoneón en una pista de tango, me imagino que es él el que está tocando. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué es el silencio para vos? Y me cuesta a veces el silencio. El silencio me cuesta. Una vez un amigo, yo me acuerdo que estaba en Córdoba y dormía escuchando radio. Y me dice, ¿le tenés miedo al silencio? Y no, pero después con el tiempo aprendí a amigarme con el silencio, que es necesario pensar, pero por lo general le tengo un poco de miedo al silencio. Bien, 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 bien. Si no estuvieras trabajando de la profesión de la cual estás trabajando, ¿cuál creerías vos que sería la otra profesión que te hubiera gustado hacer o que tal vez harías? Músico, sin dudarlo. Es más, siempre sueño o hago hipótesis que a veces intento no hacerlas, porque no tiene sentido, pero digo que mi vida musical hubiera sido otra si mi papá no se hubiera ido tan joven. Claro. Porque yo creo que, entre comillas, estábamos obligados a tener música, pero a la vez él era muy respetuoso de lo que nosotros queríamos, de lo que nosotros deseábamos. Me acuerdo, en una época yo dije, papá, quiero estudiar bandoneón. Él me compró un bandoneón de estudio chiquito y me enseñaba el bandoneón.
y yo iba a una profesora a estudiar teoría y solfeo, porque él siempre nos dijo, si van a estudiar música, van a estudiar música. O sea, Claro. si van a tocar un instrumento, que sea con música. Porque él siempre decía que la música era lo que le permitía que viniera un cantante, que viniera un cantante de Buenos Aires y le dijera, maestro, esto es lo que vamos a hacer dentro de 5 minutos en el escenario. Y si yo había la partitura y eso me permitía. Me Claro. permitía. Entonces él decía, si lo van a hacer, lo van a hacer con música. Pero él a su vez era muy convinche nosotros. Entonces nos cargaba en el auto a mi hermano, que mi hermano estudiaba piano, y yo que estudiaba teoría y solfeo, porque después el bandoneón me lo daba él en casa, y íbamos y a veces decíamos, papá, no tenemos ganas de ir hoy a la profe. Bueno, y si vamos a tomar una coca, pero no le digan nada a mamá. Así que volvíamos y después, ¿cómo le fue música? Bien, bien. Pero bueno, pero él era, obviamente, como yo ahora lo entiendo, era un bohemio. Y Claro, nunca, yo creo que nunca iban a hacer de él exigirnos claro. hacer algo. Y a veces yo digo, a lo mejor tendría que decir un poquito más duro, decir, no, pero bueno, la realidad es que yo a los 16 años, cuando él falleció, yo ya tenía muchos años de guitarra, estudiado, había estudiado mucho tiempo guitarra, y ahora con mis 51 años entiendo que pasó, o sea, después de su muerte, yo me acuerdo que un día agarré la guitarra, toqué un rato y no pude seguir tocando. Y me acuerdo que me torcí un tobillo jugando el básquet y dije, no puedo ir más a las clases de guitarra. ¿Qué tendrá que ver? Me torcí un tobillo. Claro, Pero bueno, no fui más. Y era porque era mi forma de manejar el dolor. lógicamente. Y bueno, y mi casa quedó en silencio mucho tiempo y yo estuve en silencio mucho tiempo. Me fui a Córdoba a estudiar ingeniería en sistemas. Nada, me gustaba, tenía facilidad con la matemática, pero todos los días pasaba caminando por la escuela de la Facultad de Composición y decía, un día voy a venir a estudiar acá. Y bueno, y fue pasando el tiempo, las obligaciones económicas, y bueno, la vida me trajo de nuevo a Villa María y un día ya con mi esposa, que realmente me apoya y me entiende en todo lo que a mí me gusta la música. Un día fue a comprar sabía, digo, yo quiero, a ver, tengo que volver a cantar, tengo que cantar, porque yo cantaba en la escuela, cantaba en la secundaria, cantaba en el coro de la escuela y de repente no canté más. Y un día fue Pablo Cordero a comprar a la farmacia de mi señora y ella le pidió el teléfono y ahí y empecé nuevamente a cantar. Y la primera vez que canté frente a una persona, temblaba como una hoja. Digo, y bueno, me había desacostumbrado, pero bueno, volví, la música volvió y como viste, como dicen que el tango te espera. Claro. Me espero y acá, bueno, y el tango está en mi subconsciente, en mi inconsciente, o sea, yo te contaba a vos, por ahí de repente empiezo a cantar tango y sé para dónde va la melodía, y digo, pero si nunca lo canté, no lo escucho, se ve que lo escuché en la panza. Totalmente, en la Sí. panza, en la En la niñez, niñez, sí, en sí, la parte de la adolescencia, porque por más que estuvieras, como dijiste hace un rato, sí, escuchando Caroso y Narizota, tu oído estaba, entraba, estaba allá, claro, qué entraba, maravilla, qué entraba, hermoso, qué hermoso, entraba. qué hermoso todo lo que nos compartís, lo que nos contás. Bueno, por supuesto, quiero mandarle un saludo a Pablo Cordero. Todavía no lo he invitado a pasar por tu visita favorita. Lo he entrevistado en otro de ciclos que hemos tenido, así que Pablo, en cualquier momento te estoy llamando. Me encantaría tanto a mí como a Diego que pases por aquí, por favor. Y también a tu tía Rita. Mi tía Rita, sí, Claro. seguramente tendrías muchas cosas muy interesantes para contar. Uy, qué maravilla. Pues le mandamos saludos, por Bueno, supuesto, por gracias. supuesto. Bueno, lógicamente el tiempo vuela, pero yo quiero un poquito más, si vos me permitís, Sí, si sí, tenés, ya que hicimos hasta tres, podemos hacer cuatro y lo cerramos vamos para ahí. adelante. Ya calenté. Ya calentar. Bueno, no sé si lo dije, pero si lo repetí, discúlpenme, pero estoy muy emocionado y muy entusiasmado con este encuentro. Carlos me compartió unas fotos que ya la estuvieron pasando hace un ratito. Entre todas esas fotos estaban algunas con tu papá y el polaco Goyeneche. Y bueno, ustedes saben que para Diego y para mí el polaco es una debilidad y encima fue tocar el cielo con las manos, conocerla a la familia Goyeneche y estar hasta actualmente en relación. Y esas fotos que Carlos me compartió enseguida con Diego, se las enviamos al señor Roberto Emilio Goyeneche, el hijo del polaco, quien enseguida recordó el apellido de tu papá
Qué bueno. Y a su vez me mandó, por supuesto, ¿no? Saludos y un gran agradecimiento y que espera volver pronto por Villa María y que, por supuesto, cuando él esté aquí le encantaría tomarse un café con Va a vos. ser un gustazo y lo vamos a invitar a mi hermano también. Claro que sí, qué Sí. maravilla, qué maravilla. ¿Tu hermano sigue haciendo música o no? No, no, ninguno de los dos seguimos haciendo música. Somos amantes de la música, pero no de forma formal, digamos. Claro, 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 claro. ¿Y tenés hijos? Tengo hijos. ¿Y la música por Tengo ahí? el de 15 años, que es muy buen cantante, pero ahora entró en la adolescencia y le da un poco de vergüenza. Y tengo el más chico, que es muy histriónico y ese para algún lado, para algún instrumento lo tengo que llevar. ¿Hablas con ellos de tu papá? Sí, hablamos, hay fotos, esto seguramente, si no lo miran ahora, lo van a mirar mañana y sí, hablamos mucho del abuelo músico, se habla mucho en mi casa. Está presente permanentemente. Está Totalmente, permanentemente. totalmente. Claro que sí. ¿El bandoneón dónde lo tienen? El bandoneón, cuando apenas falleció mi papá, mi mamá hizo un mueble muy grande, muy lindo, y le hizo un lugar de exhibición donde el bandoneón quedaba abierto y con una luz especial que lo iluminaba. Pero después con el tiempo, cuando mi mamá quedó sola, porque yo ya me fui de casa y mi hermano se fue de casa, mi mamá tenía mucho miedo que se lo llegaran a robar. Claro, Porque más allá del valor, del valor afectivo que tiene nosotros, también tiene un valor económico muy alto. claro, claro, Así que claro. bueno, en este momento lo tiene mi hermano, lo tiene un poco mi hermano, por ahí se lo hacemos tocar un poco a Oscar para que respire un poco ese bandoneón, Claro. pero lo tenemos nosotros. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla para el maestro Bravín. Yo sé que es una emoción enorme para él poder ejecutar música, ¿no? Tocar música, interpretar música a través del Sí, instrumento que y fue él es tu uno de papá. los que me cuenta, cada tanto me cuenta algunas anécdotas de mi papá que también son muy valiosas. Bueno, ahí con el maestro Bravín tenemos que encontrarnos nuevamente en tu visita favorita este año para seguir capturando y guardando información y seguramente haremos un bloque muy especial para con tu papá. Así Bueno, que con muchísimo gusto. Bueno, nosotros vamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerte enormemente que te hayas acercado, que nos hayas compartido todo lo que nos compartiste, que hayas abierto las puertas de tu corazón, de tu alma, para contarnos tantas cosas lindas y esa tan justa, tan significativa de que el escenario esté emplazado donde tu papá se paraba a mirar el lago, el lugar favorito de tu papá para ver exactamente. el lago, lo cual fue la frutilla de la torta de este encuentro. Bueno. Lógicamente tendremos más porque hay que seguir conversando, te van a venir más Sí, hay un recuerdos. montón de cosas, he estado moviendo diarios y cosas, hay muchas cosas que se pueden seguir conversando. Qué lindo, por favor, te lo Ah, pido. Y bueno, y recordarles ese sábado, por supuesto, sábado 3 de junio, 20-30 horas, vamos con una tertulia homenaje al maestro Rubén Vanzetti con su hijo Carlos Vanzetti cantando tangos, el maestro Bravín y dúo Por la Vida. Si quieren reservas, las pueden hacer al 353 5655 768. Esto va a ser este sábado, bandoneón arrabalero. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y nosotros desde aquí agradecer nuevamente a Carlos, por supuesto. Hoy cerramos tu visita favorita, pero sigue aquí Más Radio TV con Gustavo Caroni y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles con otro invitado o invitada, todavía no lo sabemos, vamos a ver, me gustan las sorpresas y nuevamente un agradecimiento enorme para vos. gracias a vos. Acá, esta es tu cámara, si decís lo que quieras a tu Bueno, gente. gracias a Emiliano, gracias a Diego, a todos los que me han recibido acá. Bueno, este es mi humilde aporte para poder que el nombre de mi papá siga estando presente y poder reconstruir un poco su historia. Muchísimas gracias. Y recuerden, si encuentran partituras, si encuentran grabaciones del maestro Vanzetti, comunicarse con Carlos Vanzetti o la familia Vanzetti o en su defecto con Gustavo o conmigo para poder hacerle llegar el material y entre todos y todas ir rescatando más historia nuestra, en este caso a través de la referencia
de la familia Vanzetti. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles y ustedes quédense ahí, porque luego de la pauta publicitaria, más Radio TV con Gustavo Caroni. Gracias. Aquí en Radio TV 15 años informándolo. Oh.